Estás en sintonía de Radio Las Condes, 107.5 FM. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un nuevo lunes que estamos comenzando junto a Gonzalo Malagueño. Yo soy Patricia Reagada, GIP de la mano contigo, acá en la 107.5 FM, Radio Las Condes. Nos pueden escribir desde ya al más 569-222-88517. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live, a través de YouTube y obviamente a través de www.radiolascondesfm.cl y de nuestra aplicación que puedes descargar en tu celular, Radio Las Condes 107.5 FM. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Pati, un gusto de nuevo empezar una nueva semana para estar con la gente, con Radio Escucha y poder hablar hoy día de un tema muy interesante. Primero que nada, yo tengo que cumplir con el protocolo y las formalidades, y eso implica contar un poquitito quién eres tú. Okay. Voy a contar que Patricia Reagada, ella es una asidua absorbente de conocimiento, le encanta estudiar. Y dentro de ello, tiene varios cursos hechos, más de 12 cursos hechos en ONU Mujeres, relativo a identidad de género, igualdad de género. Además de eso, el último lo tiene hecho en la Universidad de Stanford, que se llama International Women's Health and Human Rights, sobre salud internacional de la mujer y derechos humanos. Y además es coach empresarial y ontológico. ¿Qué mejor que aprovechemos la patita para hacerle hartas preguntas sobre esto que está de moda, que se llama el feminismo o feminace, como dice la gente en forma despectiva? No, son dos cosas muy pero distintas. te estoy diciendo despectivamente. Y sobre el feminismo, un movimiento o una tendencia que se ha ido desarrollando y dándose a conocer en el último tiempo en Chile y en el mundo. A ver, primero que nada, Pati, ¿qué es el feminismo? Bueno, el feminismo en sí es un movimiento, pero que no solamente abarca mujeres, sino que es un movimiento que abarca a mujeres, hombres, niños, niñas, transgéneros, lesbianos, homosexuales, todo ser humano independiente de su género, para mantener su igualdad y defender y desarrollar los derechos e igualdad de género en general. Parte específicamente por las mujeres, por el hecho que nosotros, tanto en Oriente como en Occidente, a la mujer se le priva de muchas desigualdades, y no solo económicas, sino que también físicas. Se les tiene, en algunas partes se les esclaviza, en otras partes se les mutila, etc. Hay una desigualdad desgarradora. Y parte también por el hecho del punto de vista económico, aquí se ha corroborado pero con creces el desarrollo económico que implica el que la mujer sea productiva, el que la mujer esté adelante dirigiendo en igualdad de remuneraciones, en igualdad de cargos, etc. El feminismo es un movimiento muy amplio, pero que abarca todo ser humano independiente de su género. Y eso es lo que muchas veces se mal interpretado, porque piensan que se habla solo de mujeres. No, es el abrirle paso a la igualdad y a la equidad de toda persona. O sea que podríamos decir que el prisma que se le ha ido dando un poquito en nuestro país, en relación a entender que el feminismo va solamente relacionado con el tema de la igualdad laboral y salarial, es una visión absolutamente sesgada de lo que es el feminismo. Entonces, completamente. Esto abarca todos los campos de un ser humano: salud, economía, desarrollo profesional, desarrollo personal, desarrollo de ser humano propiamente tal, derechos humanos, etc. Cuando tú hablas de derechos de la mujer, ¿estamos hablando en términos muy generales o más específicos? Hablamos, por ejemplo, a propósito que a puertas se nos viene un plebiscito respecto a la Constitución, que uno de los grandes temas en discusión ahí fueron los derechos políticos, sociales y económicos. Correcto. Y me imagino que dentro de los sociales tiene que estar considerado esto del feminismo. A ver si nos puedes contar un poquitito cuáles serían estos derechos. Dentro de los derechos sociales están el derecho a los cargos públicos,
Ya. en equidad, y algo que en Chile se ha hecho por primera vez y se está propendiendo a ser equitativos, inclusive igualitarios en número, equiparados en los cargos públicos, que sería fantástico. Y, por supuesto, ad hoc a las competencias correspondientes. Ah, ¿Ya? ya. Derechos sociales, no solamente a los cargos públicos, a los cargos privados de las distintas compañías, con las mismas remuneraciones que un hombre, en este Cuando caso. hablas de misma, entendemos que es una nivelación para arriba, no para abajo. O sea, Por supuesto, desde, por ejemplo, supervisores, gerentes generales, cargos directivos, etcétera, donde la mujer se ve minimizada en remuneración de forma notoria por un mismo puesto de trabajo, que eso no corresponde. Derechos sociales desde el punto de vista salud. Por ejemplo, en nuestro país, lo que ha sucedido hasta hace muy poco, que la mujer era más cara que el hombre en los planes de salud. ¿Y por qué? Por el hecho de ser madre. bueno, O también ese sea, es uno de los ahí temas, vamos a un tema que no es menor. sí, claro, y ese es uno de los temas que erróneamente se ha usado mucho tiempo a nivel empresarial Ujú. en cuanto a considerar a la mujer en edad fértil, porque también se usa a nivel de salud, Claro, para entender que esa mujer en cualquier minuto se puede casar o puede tener familia, y eso implica que es un costo económico amplio para el empleador, por eso que tienden a generar estas desigualdades remuneracionales o desniveles en contratación. pero dime tú, ¿en qué sentido es costo del empleador si las licencias las paga el Estado? No, yo te cuento lo que pasa erróneamente y que es un tema Implica el que tenemos costo para en buscar un conversarlo. nuevo recurso de reemplazo, pero Claro, es por un tiempo determinado de 6 meses, que es el postnatal, digamos, o exceptuando que el niño, o sea, tenga alguna enfermedad mayor. Pero estamos hablando que esos son derechos básicos humanos. Ser madre es un derecho inherente a un ser humano si es que decide serlo. y no solamente eso, ¿Mm? porque O sea, ser padre en general. además el hijo con los tratados internacionales también tiene el derecho a tener Por supuesto, los una derechos del madre niño y un padre entonces presente. van concordados, concadenados. Y ahí Pero vamos a la corresponsabilidad también. sí, pero ese es tema que lo vamos a ver en un ratito más. Pero sí, claramente, o sea, fíjate que uno de los grandes temas que sale cuando uno se pone a conversar en grupos de amistades, o si te quieres poner a hablar en términos políticos, es que, ¿por qué? Y aquí te quiero dar a ti la palabra, a ver si lo entendemos así, porque está mal entendido. ¿En qué sentido? Cuando se habla del feminismo, en que la equiparidad de género en los cargos públicos, por ejemplo, ¿Ya? entonces hay gente dice, pero ¿por qué vamos a tener que tener 50 y 50 si resulta que a lo mejor no tienen las competencias? Entonces, en ese sentido, se malentiende. Yo lo entiendo así, ahora me lo puedes aclarar, en cuanto a que podría ser incluso 80-20, 80 mujeres, 20 hombres si tienen mejores competencias que el hombre, y viceversa. Te lo llevo a O... palabras simples. Para un cargo público existen ciertos requisitos, ¿cierto? Por Correcto. ejemplo, para presidente, tú, como buen abogado, ¿cuáles son los requisitos para Tener ser una edad presidente? mínima, ¿Ya? no tener ninguna sanción o haber sido condenado con alguna pena, de pena Correcto. efectiva se llama, no haber, tampoco estar con prohibición de desarrollar algún cargo público ¿Y eso es y inherente a haber hombre? terminado cuarto medio. ¿Y eso es inherente a No, hombre? no, para nada. A cualquiera, para estar en el Es más, Senado, para ser tuvimos candidato. presidenta Es mujer. exacto. Entonces, a eso se refiere. Si hay una cantidad igualitaria de hombres y mujeres para ciertos cargos, como por ejemplo, ha sido la creación de la nueva constitución, los constituyentes, que se trató de ser lo más equiparado posible, son personas que cumplían con los requisitos. Y de esos requisitos se solicitó un adicional que fuera hombre-mujer, 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 ¿cierto? Para ver equiparidad de Claro, género. claro. Eso es, no es otra cosa. Si en una organización, por ejemplo, en ONU Mujeres, cada día más se propende a tener en la directiva y en la misma organización equiparidad de género. Por supuesto, si uno va a un tribunal, por ponerte un caso, estamos hablando de un caso completamente hipotético, pero si el Poder Judicial quisiera ser equiparado en género, Que se ha ido equiparando, ¿ah? pero por ejemplo, si quisiera ser así, no podría entrar una persona que no cumpliera con los requisitos de ser abogado, sea mujer u hombre. Ya. Por lo tanto, la equidad de que vayan en cantidades similares va obviamente con las competencias asociadas. Pero ¿qué pasa? Mira lo que te voy a decir, yo te voy a usar el mismo ejemplo del Poder Judicial. Uh -huh. ¿Qué pasa
si es que para la postulación a un cargo dentro del Poder Judicial, la gran mayoría o su mayor número de postulaciones son mujeres? ¿Ya? No se te va a dar la equiparidad o la equidad de género. Correcto, correcto. ¿Qué pasa ahí? Ahí tendríamos que ver por qué no están postulando a los hombres, si es que el Poder Judicial exigiera equiparidad de género. A eso voy. Ya. ¿Me entiendes? Cuando una institución exige una equiparidad de género, obviamente tiene que tratar de cumplir con esas cosas. Y si en ese caso el Poder Judicial se hubiera presentado, no sé, 20 mujeres, estaban dando un número cualquiera, y 5 hombres, tendrá que seguir ese concurso, entre comillas, en el fondo, hasta que se equipare, si que se exigiera esa equiparidad, la cantidad de hombres y mujeres, pero con las competencias necesarias para postular a los cargos correctos. Pero ahí se te puede producir un vacío, Eso es otra historia. porque resulta que puede eternizarse si a la gente no le interesa. Te pongo un ejemplo distinto. Vámonos a la medicina pública, donde hoy en día cada día es más difícil encontrar un especialista para que entre al sistema público, en donde tú pones esta equiparidad de género, tú pones los requisitos, y resulta que la gente no quiere postular. Y tú dices, se abre otro concurso, ya, okay, No, pues abrimos otro ahí concurso. estábamos hablando de un caso hipotético. Claro. En un caso donde tú estás jugando con la ley o estás jugando con la vida, obviamente tú tienes que tener una solución inmediata, porque los enfermos no pueden esperar, Claro. y la justicia tampoco. Por eso te digo, pero estamos hablando en un escenario ideal que se permitiera dar, esa sería la fórmula más o menos. Pero a lo que voy yo y lo que te estoy diciendo es que obviamente se malinterpreta el hecho de que la equiparidad va hacia abierta, sin competencia, sin nada. No, en todo lugar de trabajo, público o privado, exigen requisitos esenciales para poder postular a cualquier tipo de cargo u ocupar cualquier tipo de puesto de trabajo. Y obviamente las personas que postulen en la cultura que exija la organización correspondiente debe cumplir con esas competencias. Ya, o sea, volvemos a lo que te dije al principio. No tiene que ver con que sea un tema de número, tiene que ver con que sí se busque la mayor igualdad en cuanto a los números, con las competencias pero si pertinentes. esta no se puede generar, se va a entender que se debe preferir a la gente que contenga las mejores competencias para el desarrollo. Si es que esto no se genera, claro. Es lo que estoy diciendo. Claro, por supuesto que sí. Pero el punto clave es no hacer la discriminación que se hace hasta el día de hoy. Yeah. Ese es el punto clave. Y a raíz de eso nace este movimiento. Ahora, porque han sido siglos de siglos. O sea, ha sido mucho tiempo. Tú acabas de decir algo que creo que es interesante. ¿Y este movimiento dónde surge? ¿A raíz de qué surge? ¿Dónde, en qué países? ¿Tiene algún inicio, sabes? Mira. Porque a nivel mundial, no solamente en Chile se da esto, y me imagino que debe tener algún origen, puede ser en el Oriente, podrá ser, no sé si en Latinoamérica hay una mayor desigualdad de género. Cuéntame un poquito. Mira, esto parte en realidad a fines del siglo XX. ¿Ya? ¿Ya? Específicamente, no te lo puedo decir en este momento, pero sí parte justamente con las discriminaciones homosexuales, con las discriminaciones hacia las mujeres, con las discriminaciones hacia las lesbianas, con las discriminaciones en general a lo mal llamado sexo débil. Ya. Que yo me saco el sombrero porque son personas que luchan día a día por hacerse valer y respetar. No, y la misma mujer tampoco es sexo débil, o sea, desde el momento que llevan un embarazo 9 meses, una criatura en su vientre, después tienen que pasar por el parto, donde se dice que dentro de los 3 grandes dolores de los más grandes dolores está uno, el parto. Obviamente no, yo no considero que sea el sexo débil en absoluto, ¿cierto? Pero dime una cosa, ¿en Chile somos tan dispares o hay algún otro país latinoamericano que es más dispar todavía en esta desigualdad? Hay muchos países latinoamericanos más dispares que Chile, muchos. Y en sí hay, pero Chile lo es, digamos, no estamos, las generaciones más jóvenes están avanzando poquito a poquito, pero Chile es un país dispar. Pero, por ejemplo, todavía se vulneran mucho los derechos en Honduras, en Guatemala, en países que están más subdesarrollados que nosotros, donde hay diferencias radicales, donde todavía hay trata de personas, de niñas, niños.
en el mundo afuera, en la zona oriente, en África, mucho abuso. No, en realidad yo te diría que, y lo hemos conversado muchas veces con nuestros hijos, que Chile dentro de toda esta desigualdad vive en una burbuja, porque afuera todavía se practican, lamentablemente, se practican una cultura, yo te diría que casi ni siquiera medioeva, sino que incluso peor, esclavizante, donde hay mujeres que llegan a irse presas por denunciar violaciones, por ejemplo, O abusos. o abusos Bueno, de sus propios esposos o de sus propias parejas, mujeres que mueren día a día, niños, niñas abusadas, que no tienen derecho a educarse, que no tienen derecho a la salud, que mueren por abortos clandestinos porque tienen miedo o no está legalizado el aborto en su país, por ejemplo. Entonces llegan con graves problemas a los centros hospitalarios o bien se mueren en el trayecto por estos abortos hechizos. Entonces falta mucha cultura, mucha educación todavía que enseñar acá en Chile y sobre todo donde ONU Mujeres ha hecho una labor muy linda y sigue haciendo, tratando de rescatar y empoderar a las mujeres para volverlas más productivas en ellas mismas, empoderadas en ellas y que puedan ser capaces de defender a sus familias. Es más, yo te voy a decir, en todas partes donde la mujer ha ido desarrollándose, las familias y los países han crecido mayormente en forma económica. ya, qué interesante. Bueno, acá en Chile tenemos casos de gente que han llegado, hay un caso que se usó allá en el norte, en Copiapó, si tú te acuerdas, hace un par de años, donde se traían chicas de Perú y las hacían trabajar, les retenían los pasaportes y las hacían trabajar en la prostitución. Claro. Otro caso lo tenemos no hace mucho acá en la sexta región, si mal no me equivoco, o séptima región, donde eran venezolanos los que tenían esta práctica de traer chicas venezolanas y obligarlas a trabajar en casi una verdadera esclavitud. Claro, Entonces, pero son manteniéndolas prácticas, bajo un sueño, digamos, que claro, de no poder era ayudar a la familia, exacto de y poder no traer. dedicarse a la prostitución, vas a ir a trabajar a un país que está desarrollado, etcétera. Bueno, hay containers, mujeres en Guatemala, mujeres en países que las traen de containers a otros, niñas, niños como esclavos. Cosas que uno Uno piensa que dice, no no existen ya en el existen, siglo y existen XXI. hasta el día de hoy. Entonces, estos movimientos, como te digo, ya nacen de explotar de la necesidad real de equiparar los derechos de género. Porque, como te digo, parte de la base de los derechos humanos. Mira que es interesante, pero a su vez doloroso, Muy saber, doloroso. saber que existe Sí. todavía en estas realidades a niveles mundiales y latinoamericanos. Así es. ¿Te parece que hagamos una pausa musical con don Álvaro Rangel, que nos acompaña como siempre los días lunes y miércoles? Sí, hola Alberito. Y podamos después retomar el tema de la corresponsabilidad. ¿Te parece? Vamos para allá. Alvarito, vamos a esa pausa, por favor. I try to discover a little something to make me sweeter. Oh, baby, refrain from breaking my heart. I'm so in love with you. I'll be forever blue. That you give me no reason why you make me work so hard. That you give me no, that you give me no, that you give me no, that you give me no soul.
musical las 24 horas del día para estar más cerca de ti. 107.5 FM, Radio Las Condes. Y estamos de regreso en GIP de la mano contigo, tu programa de ayuda a la comunidad. Les recordamos que pueden escribirnos al WhatsApp más 56 922 28 8517. Más 56 922 28 8517. Y además nos pueden escuchar a través de Radio Las Condes 107.5 FM. Por último, no se deben de olvidar que este sábado 28 se nos viene el gran bingo bingo que es organizado por la Junta de Vecinos Vital Apoquindo Sur y Radio Las Condes 107.5. Será de 18 a 22 horas con un valor de entrada de 2.000 pesos con derecho a un binguito, niños gratis. Esta semana se van a regalar 2 entradas a aquellas personas que participen y manifiesten: yo quiero participar en el bingo. Tienen que escribir eso a través del WhatsApp o a través de las redes sociales, vía Facebook o vía Instagram o a través de Radio Las Condes. Así que aproveche, va a tener un lindo panorama familiar donde van a poder ganar premios, escuchar shows, comer alguna cosa rica y entretenida. Así que no se lo pierda este sábado 28 de 18 a 22 horas. Y Así continuamos es. con el programa aquí en Radio Las Condes con una pregunta que quedó pendiente, o perdón, que te la tengo que hacer ahora, Pati, Bueno. de la corresponsabilidad que tanto se habla. Ujú. ¿Qué es esto de la corresponsabilidad? ¿A qué se refiere? ¿Qué grado de participación se entiende que deben de tener? ¿O en qué va? ¿Va en la pareja, matrimonio, familia, general? ¿Qué es la corresponsabilidad? Bueno, la corresponsabilidad es el trabajo en conjunto de un grupo de personas. Y la corresponsabilidad, bajo el prisma que se está viendo en la actualidad, habla justamente del trabajo en pareja, del trabajo como padres, en la repartición de tareas del trabajo en familia, de la repartición o distribución de las tareas dentro de esta misma. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, lo que antiguamente y malmente se decía, la mujer se encarga de la casa, Los hombres no y entran los a la hombres cocina. no entran a la cocina, o la mujer es la que lava y el hombre... Seca. No, eso es corresponsabilidad. O el hombre es el que está provee, digamos. Ya. Pero resulta que en la actualidad, y aún todavía, la mujer se lleva en general doble peso, que es el hecho de trabajar proveyendo y trabajar en la casa. Entonces, esa doble pega no es justa, sobre todo cuando vives en pareja. ¿Tú crees que eso ha ido cambiando en la actualidad? Totalmente, totalmente. Y algo fantástico, tal cual como lo decía en el módulo anterior, las generaciones actuales de jóvenes y sobre todo los niños lo traen inserto, porque de ellos se ven de igual a igual. Ahora, las mujeres tenemos mucha responsabilidad en ello también, porque madres, abuelas, etcétera, por lo menos desde mi generación, fomentaban o fomentábamos el hecho de que no, usted no haga nada, no, usted no haga esto. Y el hombre también se aprovechaba del pánico, ya, perfecto, sí. ¿Qué? Es que yo te iba a decir eso, yo creo que ahí había un tema también de enseñanza cultural, o sea, Sí, lo que por tú estás supuesto. diciendo. Mi abuela fue criada en la época en que le hacían costura, macramé, economía doméstica, cómo administrar una casa. Entonces yo me acuerdo que yo entraba a la cocina y mi abuela me retaba, me decía: salga de acá, mijito. Y la verdad es que yo iba a puro mirar cómo cocinaba muy rico, Porque en y esos, así claro, aprendí a cocinar. porque en esos años se veía que la mujer estaba hecha para procrear y criar a los hijos, y el hombre para proveer. O sea, podríamos decir que en parte también la mujer de antigua data, para no cargarles la mata en las actuales generaciones, tiene un grado de responsabilidad respecto al machismo, Por supuesto. ¿ya? Y lo que hoy en día hablan mucho de ese machismo o cultura patriarcal, que habla de que el hombre era el que estaba en la casa, dirigía, ordenaba, y en definitiva él, al proveer, tenía el derecho a ser atendido. Porque ese es Y más no o menos el solamente ser concepto, atendido, sino que además a dar las órdenes y dirigir sin discusión. sin discusión alguna. Y resulta que las relaciones de pareja
las relaciones de personas, ni siquiera de pareja aún, sino que de personas. Las relaciones entre amigos, de dos amigos, es de a dos. Las relaciones entre hermanos es de hermanos. Las relaciones de familia es de grupo familiar. Las relaciones de personas son entre las personas, no uno sobre el otro, sino que entre ellos. Fíjate que te voy a contar, yo participo de un grupo de amigos, un club social deportivo los miércoles, Ujú. y después se hacen terceros tiempos, ¿ya? Clásico, Pero el claro. tercer tiempo suavecito, decentito, día de semana, tienen que llegar a trabajar los contertulios. Ujú. Pero todavía se da ese concepto de que cuando dicen, oye, ¿quién va a ayudar a lavar platos? ¿Quién va a ayudar a secar platos? Uy, hacen unos melquiades, pero Oso fantásticos. por Oh, qué acá, oso cosa. por allá. Uy, ¿qué está hablando? Estoy sordo, tengo un problema en esta oreja. Y eso te hablo porque son generaciones de sobre 60 años. Entonces estamos hablando que son generaciones que todavía tienen El en chip su chip, antiguo, tienen en su claro, chip el sistema antiguo. O sea, exacto. pero a diferencia de eso, nuestros hijos o primos más jóvenes o familiares más jóvenes tienen más imbuido, y en eso comparto contigo el tema de un mayor concepto de colaboración y de ayuda en la casa. Así es. Pero, y es más, fíjate, porque se lleva a una solución tan simple. Si entre todos colaboran en la casa, supongamos un grupo familiar, partiendo de los padres, que los hijos ven que sus padres colaboran entre ellos, las tareas se hacen más fáciles. Primero. Segundo, hay más tiempo. Tanto que falta hoy por hoy tiempo. Y tercero, al haber tiempo, las relaciones se van afiatando más porque comparten las tareas, comparten las obligaciones, pero también comparten los tiempos para poder tener actividades que sean agradables. Para poder, aunque valga la redundancia, compartir. Exacto, exacto, para poder compartir en pareja, para poder compartir en familia. ¿Qué mejor que, por ejemplo, algo tan cotidiano como un almuerzo de un fin de semana donde está generalmente toda la familia, Reunido en la mesa que se ha reunidos en perdido. la mesa? El poder conversar cómo estuvo tu semana. Por ejemplo, pero almuerzan, entre todos retiran, lavan, secan, guardan. Queda un tiempo para la persona que antes lo hacía sola, que generalmente era la mujer, Que me da muerte cansada. o las niñitas que estaban también hijas, digamos, porque era un clásico antiguamente eso, mientras los hombres conversaban o se iban a descansar. Pero queda tiempo para todos para o que a tomarse el descansen. bajativo. Si tú te lo llevas al punto de pareja, por ejemplo, en las relaciones de padres, sobre todo con niños pequeños, ¿por qué se van desgastando tanto? Por el Yo, tema de la ayuda, cambio de pañales, ayudar a lavarlo, pero ¿qué pasa? Cuando etcétera. tú esa responsabilidad se la pasas en un 90% a una sola parte de la pareja, a un solo papá, Ve que no tiene y un partner. después exiges en la noche que esa mamá o ese papá esté amoroso, que esté encantado y quiera tener una noche romántica contigo, ese ser humano está agotado, agotado. Entonces, hasta siendo simple de pensar, el compartir las tareas te ayuda a tener momentos íntimos más descansados, a tener una disposición distinta, a ver y también valorar lo que es el trabajo del otro, a darte cuenta que hacer las cosas en casa o cuidar a los niños es un trabajo hermoso, pero también que cansa y compartido se alivia. Afiata a la pareja el ayudarse el uno al otro. Y afiata una familia el ayudarse en uno al otro. Es más, si tus hijos por igual tú los enseñas de a poco a hacer las cosas, que son actividades entre todos, cuando sea adulto vas a saber desenvolverse, vas a saber llevar una casa, vas a saber llevar un departamento donde esté viviendo, vas a saber no morirse de hambre. No se le van a quemar las lechugas. No se le van a quemar la lechuga ni el arroz ni ninguna cosa. O sea, por eso te digo, o sea, enseñar desde pequeños que hombres y mujeres, niños y niñas, somos iguales en cuanto a deberes y derechos, es algo fundamental. Pero es una tarea difícil, es diaria esa tarea respecto de poder generar ese cambio de switch o generar ese grado de corresponsabilidad, como tú lo señalas. Pero parte por uno. Sí, claro, por supuesto. Parte por uno, y es un trabajo que se puede hacer día a día en las generaciones de mayor edad, y es un lujo, de verdad,
que las generaciones jóvenes ya lo tienen inserto y que las mujeres jóvenes exigen a sus parejas o ellos son abiertos a compartir las actividades A mí me ha diarias. llamado la atención, eso sí, que hoy en día la- las mujeres, voy a ¿Mm? hacer esta distinción, Sí, sí. pero no a título de desagrado, sino que hoy en día las mujeres cada día cocinan menos y hacen que el hombre cocine más. Y no sé si porque al hombre le gustará más o a ellas no les gusta cocinar o no les interesa, pero ya ahí hay un cambio y hay un vuelco de Pero es que corresponsabilidad. piensa, tú cuando vas a trabajar, cuando estás apatronado, trabajas en un horario en específico, ¿cierto? Llegas cansado. Ambos, Vamos por partes, vamos por el sexo masculino. Llegas cansado, tienes que ver a tus hijos, claro. ¿cierto? Pero ya cansado. Imagínate eso en una mujer que además tiene que llegar a cocinar. Es obvio que si ella ve a los niños, el hombre cocina, se reparten las actividades, Claro, y tú me estás poniendo porque ambos llegan cansados del trabajo. No, y además que hay un hecho que la gente no lo valora o se está aprendiendo a valorar y que salió a la palestra también en la nueva reforma constitucional, donde se está validando el trabajo de ser dueño de casa, dueño o dueña de Por casa, supuesto. y donde el hecho de ser cuidador de otras personas, sea terceros, mayores, niños, en cierta manera cumplir, que se da mucho a niveles poblacionales, en términos de, eh, en términos de que la vecina se queda cuidando a los niños porque los Ujú. papás salen a trabajar. Claro. Y obviamente esa persona no tiene una remuneración o no está validada o realmente reconocida como corresponde en la sociedad, en donde hoy en día tendría, y me imagino que tiene que ver con esto de la corresponsabilidad, porque no necesariamente tiene que ser en un vínculo de que tengan algún grado parental, familiar, sino que también aquí habría una corresponsabilidad en términos de que esa persona te está ayudando en una labor que tú no la puedes desarrollar día a día. Así es. Y derechos también, que está considerado dentro de derechos humanos, derechos de la mujer también. Lo que tú mencionabas, el trabajo de cuidar o ser dueña de casa. Porque ser dueño de casa no es ser dueña de la casa, es No es un un tema de dominio. trabajo realmente agotador. Porque es preocuparte todos los días de que esa casa funcione bien. La casa, en general, y bien llamado, que uno puede ver mucho en literatura de recursos humanos, siempre dicen que manejar una empresa es como manejar una casa. Sí, Y es efectivo, porque manejar una casa o ser dueño de casa lleva economía, lleva organización, lleva planificación, porque tú tienes que tener todos los relaciones tiempos controlados, por interpersonales. supuesto, recursos humanos, Sí, porque uno tiene que tener todos los tiempos manejados para que esa casa funcione bien, para que la casa se paguen las cuentas en los tiempos y formas, dependientemente de quién la pague, que en esa casa esté en condiciones de ser habitada, que exista la comida necesaria y que esa comida sea generalmente lo mejor para que tú le puedas entregar a tu familia y que esa comida esté preparada y un sinfín de cosas. Es una empresa. que esa comida no se descomponga. Es una empresa. Botar la basura, hacer el aseo, un sinfín de cosas. Hoy en día barrer las hojitas que están hasta el tope del Claro, jardín. claro. Y esas hojitas además pueden ser reutilizadas para hacer tierra de Claro, hojas o dentro de un compost. O sea, eso va por la parte de reciclaje, que bueno, es un tema aparte. Pero eso es lo que voy. El llevar una casa es un trabajo diario, porque no es solamente un trabajo en el que tú vas a tu puesto de trabajo como en cualquier empresa y utilizas tus herramientas de profesión u oficio, sino que además es un trabajo físico de estrés constante porque hay emociones involucradas. Tú cuando vas a trabajar a una organización cualquiera, tú vas mentalizado en que vas a cumplir un rol, ¿cierto? claro. Dentro de un puesto de trabajo donde tienes competencias para ello y que desarrollas ese trabajo. Pero tú sales de la oficina, piensas un rato en lo que tienes que hacer el día siguiente y se acabó. Pero en tu casa tú estás todo el día, todos los días y piensas a cada momento cómo ir solucionando una serie de variables para que esta casa o este hogar, cuando lo compone una familia, funcione bien. No, y además que hoy en día eso se ha ido complejizando, si tú consideras que hoy en día estamos más con el tema del teletrabajo. Entonces,
es más difícil el poderte desconectar del trabajo con la labor tuya como trabajador y la labor tuya como colaborador en tu hogar. Así es. Entonces, hoy en día se complejiza aún más para poder tener esa capacidad de poderte desconectar, porque antiguamente por lo menos tú ibas al trabajo y si ibas con un problema en la casa, tenías que tener la capacidad de desconectarte para hacer tu trabajo. Es lo que estaba diciendo, uno salía a trabajar proyectado lo que tiene que hacer, a la labor diaria. Claro, y no podías mezclar o tratar de mezclar lo menos posible tus problemas personales. Así es. Pero hoy en día eso se te dificulta aún más si estás todo el día en la casa. Por supuesto, Entonces, porque tienes variables adicionales como, por ejemplo, hijos pequeños que tienen la necesidad de estar buscando a los padres porque bueno, por necesidades obvias, hay digamos. casos emblemáticos de niños que se han metido en conferencias o reuniones de personajes Claro. o personeros mundiales que salen los niños de por medio. Pero como a un niño tú le dices no pases por un lugar en tu casa. No se puede. Sobre no se todo cuando es puede. pequeño. Tarde o temprano va a buscar al papá, va a buscar a la mamá por razones lógicas. Sí, por eso te cuento que hoy en día se complejiza más y ahí está la importancia de tener la capacidad de poder delegar o repartirse funciones. Y en eso, claro, obviamente que te... O sea, ¿tú crees que la pandemia ha ayudado un poquito también a generarte mayor visibilización de lo que es la corresponsabilidad? Completamente, porque el hecho, y en sí hay muchos análisis al respecto, que hablan justamente de cómo el género masculino, al estar encerrado... Dejémoslo pendiente y nos vamos a una pausita musical. Vamos ¿Te y volvemos. parece? Sí, Alvarito, vamos a la siguiente pausa musical y continuamos con esto, que es muy interesante. Say all over me, don't be shy. Take control of me, get the vibe. It's gonna be lit tonight. Baby girl, you give me 10 ton of fatness, give me some of that. Links with the badness, look how she at. Shape like a dead, but I'm not just that. It's a good piece of mental under the cap. A piece of game, I'm love how you chat. Watching every step of the paper, the way you got. Staying in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give it this love. If not, dig the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby. You be me a black addict. If I would not dig the way you move. That's why I wanted to get to you. And I would not like to baby you. Moves I would not dig. No lie. Girl, you never meant to. Feel your eyes, they all over me. Don't be shy. Take control of me, get the vibe. It's gonna be lit tonight. Girl, you never No meant. Girl, you never meant. lie. If not ties, pull another one. It's alright. I know what you want. Get the vibe. It's gonna be lit tonight. Girl, we never No meant. Girl, we never meant. Same so we do it. No lie. So we say do it. No lie. Same so we do it. It's gonna be lit tonight. With a bang, No bang, bang. lie. Same so we do it. No lie. So we say do it. No lie. Same so we do it. It's gonna be lit tonight. With a bang, bang, bang. I'm so lit, my girl. So let me say you roll it, my girl. You love it when you win and roll it. Now let me bone it and let me own it, my girl. Give you all the style that I have myself. I say what, baby girl, that's my word. Give it the good loving that is preferred. You deserve it, so don't be scared. Is it not the way you move? Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby. You be me a black addict. It's how we not the way you move. That's why I wanted to get to you. And I would not like to baby you. Moves how we not it. No lie. Girl, you never meant to. Feel your eyes, they all over me. Don't be shy. Take control of me. Get the vibe. It's gonna be lit tonight. No lie. If not ties, pull another one. It's alright. I know what you want. Get the
acompañamos con la mejor programación musical. 107.5 FM, Radio Las Condes. Y estamos de regreso en GIP de la mano contigo, tu programa de colaboración a la comunidad. Y a través de Radio Las Condes 107.5, no se olviden de escribirnos a través del WhatsApp más 56 922 28 8517 o a través de nuestra señal vía Facebook o Instagram. Pueden bajar la aplicación también de Radio Las Condes 107.5 FM. Pati, déjame una pregunta que te pregunté, ¿de qué manera o si influyó la cuarentena en pandemia respecto de este mayor concepto de corresponsabilidad y coparentalidad en nuestra sociedad? Influyó, Gonza, en un 100%. Y no solamente por el hecho de que evidenció, como te decía yo, el hecho de estar viviendo encerrados en familia, el trabajo diario que una mujer hacía constantemente con sus hijos, sino que además, evidenció a favor, me refiero al género masculino, sino que obviamente además generó un desgaste y un estrés constante porque había que manejar demasiadas variables con una forma de vivir en Chile, por ejemplo, que estábamos acostumbrados de que los niños iban al colegio, pero nosotros trabajábamos y estábamos mucho tiempo más que para llegar a hacer tareas o conversar o acostar o a regalonear o a mimar o a mudar, etcétera, que estaban en sala cuna, con las o tareas, ayudar, exacto, en pequeñas cosas. Entonces, sí, efectivamente, hubo un desgaste y un estrés mayor a nivel grande en cuanto a que inclusive provocó separaciones, etcétera, pero además hubo una evidencia de lo que implicaba el trabajo parental que ayudó a favor a tener una, como te decía yo, sobre todo en generaciones más jóvenes, te diría yo de 40 hacia abajo, en general, de evidenciar lo que es el trabajo diario y lo que implica la ayuda del otro a favor de llevar una armonía familiar. Se buscaron distintas maneras de poder vivir de forma más armoniosa, porque la pandemia, y a todos nos pasó, o sea, uno estuvo encerrado y trataba al principio, yo creo que todos tratamos de hacer las cosas más ricas que habían por haber y por haber para tratar de estar todos en armonía, etcétera. Pero además de ello, a medida que pasaba el tiempo, había un estrés por no salir. Nosotros estamos acostumbrados a salir diariamente, ya sea a pasear a nuestros trabajos, a nuestras escuelas, a nuestras universidades, a nuestros jardines infantiles, todo desde pequeños. O al mall, o al A mall. pasear, por eso te decía Claro. yo, o sea, el paseo puede ser de diferentes cosas. Entonces, el estar encerrados ya llevó a un nivel de estrés que empezó suave y terminó muy duro, a discusiones, etcétera. Pero en cuanto a la corresponsabilidad, evidenció lo que efectivamente puede implicar o un quiebre familiar o una unión familiar, la distribución de tareas. Bueno, o sea, en estricto rigor, si uno pesca los análisis gubernamentales, se puede dar cuenta de que existe un gran número de separaciones, de divorcio, y no solamente eso, también de problemas de violencia intrafamiliar que se vivenciaron mucho más Es que a en eso temas voy. y como tú bien dices, o te Exacto. unes para ir en pro de un proyecto familiar conjunto, o hasta aquí nomás llegamos. O sea, llegaron, había, por supuesto que hubo una cantidad de situaciones límite de vulneración de derechos de violentados, digamos, O que no de existían, la pero se mujer o de generaron niña, a raíz del encierro, o que existían pero estaban ocultos. en manera distanciada, Ya, porque no estabas todo el día compartiendo con el agresor, o bien llegaron a situaciones límites que ninguno justifica no. la violencia ni física, ni verbal, ni psicológica. No tiene justificación ninguna, bajo ninguna circunstancia. Pero llegaron a situaciones límites que realmente eran insostenibles. Porque seguramente ese tipo de relaciones, y ahí podemos hablar de personalidad, y ojalá podríamos hablarlo con Gaby, por ejemplo, en algún minuto, Es un tema que podríamos tocarlo, sí. que el agresor generalmente es una persona dominante y ahí hay conductas distintas a nivel de roles dentro de la construcción de cómo está esa pareja o esa familia. Sí, no, hay paño para cortar, pero Sí. porque tenemos ese tema, tenemos el tema que realmente el agresor es alguna persona cercana o con la cual se tuvo algún vínculo y que esa persona a su vez está repitiendo a lo mejor
situación de vida, o sea, es un tema que lo podemos tratar con la Gaby. De como dices conductas, tú. o hay una sumisión que Claro. pasó a ser violencia por el tema del encierro. O sea, hay muchas cosas que se gatillan a nivel psicológico que sería muy bueno tomarlo junto a Sí. Gaby para que nos aporte mucho más, por supuesto. Va a quedar anotado Sí, para que solamente. de todas maneras. Pero como te digo, la pandemia llevó a que esta corresponsabilidad terminara con situaciones límite, como te decía yo, por el estrés generado de vivir encerrados, o bien en forma armoniosa, porque se logró una vía de solución al darse cuenta que las tareas compartidas permitían una mejor viabilización de lo que era vivir en familia. Y esto se dio a nivel mundial, yo entiendo. Por ¿cierto? supuesto, O si sea, somos seres humanos. en España, que tuvo el gran problema de la gente que tenía una población más añosa, se estaban muriendo, obviamente se empezó a preocupar la juventud en cuidar a su anciano y obviamente también generó estos conflictos con la gente. Es que la pandemia, yo te diría, Gonza, que llevó a analizar algo que nosotros no tomábamos en cuenta hace muchísimo tiempo, y es el hecho de que la vida es corta. El visibilizar la muerte a diario y tener ese, perdónenme por favor los radio escucha, pero esa psicosis constante de cuánta gente muere a diario llevó a tener una conciencia de que la vida es corta. Además, llevó a muchas personas de tercera edad a no querer volver a salir porque estaban desesperadas Que no porque lo cada fueran a día contagiar. que no lo po. fueran a contagiar, pues iban a morir. O sea, el hecho de sentir esa sensación de que me voy a morir es algo que quizá no se vivía hace siglos. Y que también tiene que ver con otro tema, que también es un tema interesante para tratarlo con la Gaby, y es el temor continuo del ser humano a la muerte. Por supuesto, por supuesto. Eso es un temón. Sí, Porque claro. mucha gente siente ese pánico, porque es verdad, a la muerte, cuando la muerte en realidad es un paso más. O sea, de la Es un religión que tú estado, no quieras es un tomar, estado, pero de la religión que tú lo quieras tomar. Pero claramente y objetivamente es un estado de lo material, que es el cuerpo, al inmaterial. así es. No es otra cosa. Pero sí, efectivamente, en muchas personas provoca mucho temor. Claro. Mucho temor. Pero tomar conciencia, en el fondo, no de la muerte, sino que de tu vida, qué has hecho con tu vida, qué es lo que quieres lograr. Bueno, mucha gente migró a vivir al campo con el cuento del teletrabajo, otras personas empezaron a ser emprendedores, otras personas se empoderaron, porque el ser humano, cuando llega a situaciones límite, comienza y en forma automática a buscar salidas de distinto tipo. Sí, ¿Ya? ahí se nos dan dos situaciones. Por un lado, como tú dices, salida, reinvención, reingeniería, como se usa. Exactamente, Y exactamente. también tienes el otro efecto. Fíjate, interesante, porque a raíz de lo que tú estás diciendo, para los que creen en el mundo oriental, el yin y el yang, que tenemos el caso, por ejemplo, de aquellos que le tenían miedo a la muerte, increíblemente empezó a aumentar la natalidad en tiempos de pandemia, Porque es natural e intrínseco de en el querer- ser humano. de querer mantener que, por eso te digo, o sea, nos cuestionamos tanto, se nos olvidó que somos parte de la naturaleza, sí. que somos parte del universo, que no somos el universo. Entonces, es obvio que ante situaciones críticas, el ser humano actúa instintivamente, porque somos también animales, Sí, más avanzados, pero animales al fin y algunos al no muy cabo. racionales, pero lo somos. Pero eso es lo que voy. Entonces, por eso generalmente en épocas de guerra, en épocas de pandemia, pestes grandes que han habido, enfermedades grandes que han habido a nivel mundial, las poblaciones tienden a crecer. Sí. Por lo mismo. Porque Por el prioriza instinto el de, instinto de sobrevivencia. sobrevivencia. Así Exactamente. es. Y así es como te digo, que en esta pandemia se tomó la conciencia de qué corta es la vida y qué hago con mi vida. Y que no eres dueño de la muerte, solamente de tu vida. Exactamente, y si te diste cuenta, hubo una conciencia más social, más ecológica, increíble también del daño de que el ser humano ha hecho a la naturaleza. ¿Te acuerdas? Distintas imágenes, fotos, videos que se mostraban de animales que llegaban a tratar de ir recuperando su territorio perdidos, porque aquí en Chile incluso los pumas en Santiago, en lugares que jamás se habían visto. En Venecia, En los Venecia, delfines metidos por los delfines, canales. en las Claro, aguas más limpias. claro.
Pero todavía Entonces, tenemos mucho que seguir fal- aprendiendo, sí, ahora por con las supuesto. mascarillas, ya que Por estamos entrando supuesto, en pero conciencia. ¿sabes qué? Algo tan importante como que a un gran número de personas se le haya creado una conciencia real de lo que realmente somos y de lo que podemos hacer para bien, es lo importante. Eso Y me- con eso es lo que hay que quedarse. O sea, entre todos se van armando más de un granito que va a terminar en algún minuto generando el cambio que esperamos. Así Porque es, si no se nos va a acabar nuestro planeta, pues vamos a ser los únicos culpables en el fondo. los únicos responsables. Así es. Mira cómo es, como Se ha ido siempre, volando la el tiempo. conversación hace que se nos vaya el tiempo. Solo para recordarles nuevamente a los radio escuchas que tenemos el Gran Bingo Gran organizado por la Junta de Vecinos de Vital Apoquindo Sur y Radio Las Condes 107.5 este sábado 28 de mayo entre las 18 y 22 horas. Vamos a tener a varios locutores de distintos programas ahí Sí, sí, animando. con toda la energía y con toda la alegría para poder El apoyar valor este de la bingo. entrada va a ser de 2.000 pesos con derecho a un binguito. Los niños entran gratis. Habrá comida, habrá también algunos shows y lo que más importa a raíz de la conversación de hoy día, un espacio para poder compartir en familia y en amistad, Así es. que por Dios que es necesario. Y solo para hacer un resumen, como te decía en un comienzo del programa, tener la conciencia de que todo ser humano, independientemente del género, tiene, así como deberes, los mismos derechos a desarrollarse, a crecer en todo ámbito, sin discriminación alguna. Yo te lo complemento Ujú. bajo un prisma jurídico Por como supuesto, abogado. por supuesto. Y es que hoy en día en la sociedad y en la juventud se ha ido olvidando. Y es que hoy en día se debe entender que todo derecho conlleva una obligación. Por supuesto. Y esa obligación te da el derecho a Así a es. exigirlo. Así Si es. no cumples con tus obligaciones, no puedes estar exigiendo derechos, porque Así al es. final se produce una dicotomía jurídica en el Estado. Así es. Y hombres y mujeres compartan sus tareas, parejas completas, independientemente de su género, compartan y dividan las tareas, las familias también. Con eso van a tener más tiempo para poder compartir entre ustedes. Quiero mencionarles que por motivos laborales, Víctor el día de hoy no alcanza a llegar acá a hacer el programa VIP. Hoy, solo por hoy, pero el miércoles se viene con todo, a romper como siempre lo que es sintonía y con un entretenidísimo programa. Les queremos agradecer como siempre, la audiencia, les queremos agradecer el compartir con nosotros todos los lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 en la compañía de Radio Las Condes 107.5 FM. Y también agradecer a Álvaro Mangel, que Por nos acompaña los lunes y los supuesto. miércoles, Sí, sin haciendo él, la parte difícil que es todo lo que tiene que ver con la música y las conexiones para y que podamos salir bien así es. al aire. Así que Un abrazo gigante. muchas gracias y nos escuchamos el miércoles. Así es. Y Nos escuchamos el miércoles. nos veremos el miércoles. De todas maneras. Para Víctor, un abrazo gigante, que lo vamos a echar de menos, y el miércoles nos vemos. Un besito para todos. Con que Gaby, descansen. Curinao, Sí, nuestra con la psicóloga. psicóloga. Chao, chao. Chao. Please don't stop the music.